Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta semana donde vamos a estar estudiando acerca de las epístolas universales, ya pasando con las epístolas de Pedro, ¿sí? Bueno, quiero saludarles a todos ustedes que nos ven y nos visitan como cada semana, y hoy voy a dar una pequeña introducción acerca de la primera epístola de Pedro. Sabemos que las epístolas universales fueron escritas por diversos autores, como fue Santiago, como vimos la semana pasada, y ahora Pedro. Sabemos que este escritor, o el escritor de la primera epístola de Pedro, fue el mismo que lleva su nombre. Pedro indica que estas dos cartas son de él. Esto lo dice en 1 de Pedro 1.1 y en 2 de Pedro 1.1. Pero también había un personaje llamado Silvano. Este personaje llamado Silvano era el escribano. Algunas veces anteriormente, los que estudiaban acerca de los manuscritos originales quisieron sacar la epístola de Segunda de Pedro, con la razón de que no tenía la misma forma de escritura. Si nosotros nos damos cuenta, Primera y Segunda de Pedro parecen ser escritas de diferente forma, y lo más probable es de que Silvano le haya ayudado a Pedro a escribir la primera epístola, y Silvano era una persona que conocía griego perfectamente. Silvano era una persona que dominaba el griego perfectamente, y por eso vemos que Primera de Pedro puede parecer que es diferente a Segunda de Pedro en cuanto a su escritura, precisamente por lo mismo, porque Silvano ayudó a Pedro a escribir la primera epístola. Por otra parte, Pedro dominaba posiblemente el griego, pero sabemos que Pedro era hebreo, y como sabemos también, Pedro fue pescador, no se dedicó a las letras, y por eso es que vemos en estas epístolas quizá esa diferencia, que pasamos desapercibida porque pues nosotros no estudiamos las letras a mucho detalle. Pedro el apóstol, como sabemos, fue discípulo de Cristo. También su nombre de Pedro era Simón, y el Señor le dijo que se llamaría Pedro. Pedro significa piedra, y ese nombre lo encontramos porque porque Cristo se lo otorgó a Pedro, ¿sí? Cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La tradición dice que Pedro fue crucificado de cabeza, en un lugar no muy distante de Roma, aproximadamente en el año 67 después de Cristo, y Pedro experimentó en carne propia muchas de las aflicciones y persecuciones a causa de la iglesia. La primera epístola de Pedro fue escrita aproximadamente en el 60 después de Cristo, 60 al 63 después de Cristo, y la segunda cerca de la muerte de Pedro, que fue en el 66 al 68 después de Cristo. Pedro probablemente escribió ambas cartas desde Roma, nombrada simbólicamente como Babilonia. En alguna ocasión yo le pregunté a un pastor por qué la epístola de Pedro decía Babilonia, y era precisamente este nombre que aparece aquí de Babilonia es una referencia a Roma, en cuanto a que Roma pues era una sede del imperio, el imperio romano pues practicaba muchas cosas que eran malas y perversas, así como Roma también tenía prácticas que eran completamente un problema para la sociedad, en cuanto a lujuria, en cuanto a problemas y pecados, diversos pecados que se practicaban en Babilonia. Por eso mismo a Roma se le da este nombre de Babilonia en la epístola de Pedro. Si la tradición es cierta, Pedro murió 3 o 4 años después de haber escrito su última epístola, que es la segunda epístola de Pedro, ¿sí? Pedro también se dirigió a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Esta dispersión fue llamada la diáspora. Estas incluían esos lugares que era el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? ¿Qué fue la diáspora?
La diáspora, después de la persecución de los cristianos y de los judíos en el año 70, lo que ocurrió aproximadamente en el año 70, lo que ocurrió es de que los judíos empezaron a salir de la ciudad de sus ciudades de Israel y empezaron a dispersarse a lo largo del mundo, y a través de esa persecución pues muchos quedaron dispersos. Entonces Pedro se dirige a estos cristianos, y a veces se dirige a algunos judíos, mejor dicho, se dirige a judíos que eran cristianos, que se convirtieron al cristianismo, se dirige a ellos, y también a algunos gentiles. Aunque Pedro no era el predicador a los gentiles, sí en ocasiones les habla acerca a algunos gentiles. Pero lo que observamos aquí es de que Pedro escribe a estos expatriados de la dispersión, y esta dispersión se llamaba la diáspora, en la que salieron los judíos de su lugar para irse a las diversas naciones, ¿sí? Pedro escribió a los dispersados como expatriados y peregrinos. De esta manera, él les recordó que su hogar verdadero estaba en el cielo. Si nosotros nos damos cuenta, Pedro usa estas expresiones como extranjeros y peregrinos, precisamente porque en el lugar donde estas personas se fueron, donde estos judíos se fueron, pues no eran sus casas originalmente, sino que llegaron a ciudades diferentes, y ciudades que donde nadie los conocía, ¿sí? Los temas centrales de la epístola de Pedro pues son el sufrimiento por la persecución, las relaciones justas mientras ellos viven como peregrinos, y en la segunda epístola de Pedro se enfatiza su atención en el rechazo de los falsos maestros y los malhechores dentro de la iglesia. Entonces esos son los temas centrales de la epístola de Pedro, la primera y la segunda epístola. En la primera nos habla de la persecución y también de cómo vivir una vida justa, y en la segunda epístola nos habla precisamente de los falsos maestros y de los que hacen daño dentro de las iglesias. Vamos a hablar de la primera epístola de Pedro, ¿sí? La primera epístola de Pedro fue dirigida a los cristianos en este mundo hostil. Se señalan sitios específicos de Asia Menor. Las provincias que Pedro relaciona en el versículo 1 forman parte del norte de Asia. Estas iglesias están compuestas por judíos y por gentiles. Eran extranjeros y advenedizos, quienes eran perseguidos y cuyas persecuciones vinieron no de los judíos, sino de los paganos. Dice aquí, Primera de Pedro trata con actitud o disposición de espíritu del cristiano en medio del sufrimiento. El propósito de Primera de Pedro es animar a los cristianos a no darse por vencidos en medio de las aflicciones, ¿sí? Usa de muchas maneras citas del Antiguo Testamento para probar su mensaje. Y bueno, en Primera de Pedro nosotros encontramos diversas veces en las que Pedro usa pasajes del Antiguo Testamento para hacer referencia en su epístola. Por ejemplo, esta parte donde dice sed santos porque yo soy santo, la encontramos en el Antiguo Testamento. Esta parte que dice que somos extranjeros y peregrinos, la encontramos en el Antiguo Testamento. Que somos real sacerdocio, que somos piedra escogida, que Sara llamó a Abraham Señor, son referencias del Antiguo Testamento para que nosotros podamos recordar cuál es el propósito, para afirmarnos en nuestra vida cristiana, para afirmarnos incluso cuando estamos siendo perseguidos. Bueno, no sé si podemos ser perseguidos en este tiempo, a lo mejor en algún momento vamos a ser perseguidos, o simplemente por el hecho de llamarnos cristianos muchas veces caemos en persecución en nuestras escuelas. Cuando nos empiezan a señalar porque, y eso que es cristiano, pues ya está la persecución ahí. Entonces tenemos que tener bien fundamentada nuestra identidad cuando estamos hablando del Evangelio, ¿sí? Muy bien, los temas principales y destacados de Primera de Pedro es que Pedro empieza diciendo que somos linaje, somos el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Somos el pueblo elegido de Dios.
1 de Pedro 1, 1 y 2 nos habla precisamente esto. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Algo aquí que es importante remarcar es que dice que somos escogidos según la presciencia de Dios. No dice la presencia de Dios, ¿sí? Dice la presciencia de Dios. Eso quiere decir, la presciencia es esta característica de Dios que hace que Él nos haya escogido mucho tiempo antes. Nos haya escogido desde tiempos en los cuales eran muy antiguos. ¿Por qué presciencia de Dios? O sea, en un conocimiento previo, ¿sí? No, Dios no nos escogió ahora. Dios no nos escogió en este momento. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que fuimos escogidos según la presciencia de Dios. O sea, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Y precisamente dice que fuimos elegidos por Dios. No dice ahí que Dios nos escogió según nuestras cualidades y según nuestras características y según nuestro físico. La Biblia dice que Él nos escogió según su presciencia. Y con eso quiere decir que Él, desde antes, Él ya nos había elegido para este momento, para que en este momento nosotros le sirviésemos. Y eso nos tiene que servir a nosotros como un fundamento de nuestra identidad, que nuestra vida no se basa precisamente en lo que nosotros podemos hacer o alcanzar, sino más bien se basa en cómo Dios nos escogió ya desde antes. Cuando nosotros jugamos fútbol, cuando nosotros somos niños y jugamos fútbol, lo que pasa normalmente es de que cuando una persona juega fútbol o va a jugar fútbol con otros niños y hacen dos equipos, empiezan a escoger, ¿no? Y empiezan a seleccionar. No, pues yo quiero que él juegue conmigo, y empiezas a seleccionar a tus jugadores. Si son varios niños, cada quien va a escoger unos jugadores. Y nosotros, cuando escogemos, tratamos de escoger lo mejor, ¿no? Si te cae bien ese chico, escoges al mejor jugador que juega fútbol para que tú ganes el partido. Si tú vas a comprar fruta en la tienda, tú escoges la mejor fruta, hasta la tocas y ves y la escoges porque es lo mejor. Ahora, tú escoges y tú decides cuál escoger, tú decides cuál agarrar. Y cuando llegas a casa y partes la fruta o vences en el partido de fútbol con los que escogiste, te quedas satisfecho. ¿Por qué? Porque hiciste una buena decisión. Pero si hiciste una mala decisión, no te quedas satisfecho. Si partes la fruta y escogiste mal una fruta, va a haber un problema ahí. Pero déjenme decirles que cuando Dios nos escogió, Dios no se equivoca cuando nos escoge. Cuando Dios nos escoge porque Él sabe para qué fuimos diseñados. Así que si somos escogidos por Dios, debemos caminar con esa identidad, sabiendo que no estamos en el cristianismo por casualidad, estamos con un propósito. Y el segundo tema es de que somos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto está en el versículo 2. Cuando hablamos acerca de la sangre de Jesucristo, o cuando hablamos acerca de la sangre, cuando se rocía sangre, eran tres cosas. Primero, para consagrar al sacerdote para el servicio de la obra. Se le tenía que consagrar con sangre, se le rociaba la sangre para que el sacerdote pudiera ministrar. El segundo era como una señal de limpieza para los sacerdotes, donde se declaraba limpio, cuando el sacerdote señalaba limpio a un leproso, le rociaba sangre de animales en señal de que el leproso había sido limpiado. ¿Sí? Entonces tenemos un acontecimiento significativo de la sangre, primero como
consagrar un sacerdote, o sea, apartarlo para el ministerio. El segundo, como una señal de que el leproso había sido limpiado. Y tercero, cada día, en cada año, en el día de la expiación, un sumo sacerdote rociaba sangre en varios lugares, ¿sí? Esto nos habla precisamente de una limpieza. Y Pedro nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es por eso que nosotros podemos creer y confiar en el Señor. Ahora, esto es importante, claro que es importante para nuestra vida. Ahora que somos rociados con la sangre de Jesucristo, podemos creer que somos limpios de nuestros pecados. Podemos creer que tenemos esa consagración para ministrar en las cosas de Dios y para impartir esa limpieza donde nosotros vayamos. Es por eso que nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. Es por eso que nosotros podemos usar la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo representa mucho para nosotros y el enemigo tiembla cuando nosotros mencionamos la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, pues esto ha sido la pequeña introducción de esta semana. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén haciendo sus trabajos, sus tareas, y nos estaremos viendo